¿Y si te dijera que no todos los que dicen, Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos? ¿Y si en lugar de mirar hacia afuera, Dios hoy te estuviera pidiendo que mires hacia adentro? Para responder una sola pregunta que lo cambia todo. ¿Eres realmente salvo? Porque muchos creen que sí. Pero la Biblia nos muestra algo aterrador. Hay personas que están convencidas de que se salvarán y no lo serán. Viven confiadas, pero su alma corre peligro. Parecen fieles, pero su corazón está lejos. Hablan como creyentes, pero su vida no lo demuestra. Y si yo te dijera que existen al menos 7 tipos de personas que no pueden salvarse, a menos que cambien de camino inmediatamente: personas comunes, personas que quizás conoces, personas que, quizás sin saberlo, se parecen demasiado a ti. Este no es un video para acusar, es un llamado de alerta, un clamor espiritual, un espejo que quizás te mostrará algo que has estado ignorando. Y si llegas hasta el final, no solo vas a identificar esos 7 tipos de personas que no pueden ser salvas, vas a descubrir también cómo escapar de esa condición, cómo volver a la gracia, cómo permitir que el Espíritu Santo transforme lo que aún necesita ser rendido. Mi nombre es César Gil, y este canal existe con un solo propósito: llevar la verdad del Evangelio a cada rincón donde haya alguien con hambre de mí. No necesito Dios. Miles de personas usan estos contenidos como su alimento espiritual, porque muchos no tienen una iglesia cerca. Pero aquí encuentran palabra, consuelo y corrección. Y antes de comenzar, quiero invitarte a escribir algo en los comentarios. Es simple, pero poderoso: paz en Cristo. Cuando escribes eso, no solo estás activando el algoritmo, estás activando tu fe. Estás declarando que estás aquí con un corazón dispuesto a recibir lo que el cielo quiere decirte hoy. Y por favor, dale un like a este video. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que pueden estar caminando directo a la condenación, sin saberlo. Tu pequeño gesto puede salvar una vida. Suscríbete también, no por costumbre, sino por responsabilidad. Porque si Dios te está hablando a través de este canal, tienes que mantenerte conectado, porque el alma que no se alimenta se enfría, y tú no fuiste llamado a retroceder, sino a perseverar. Hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enseñar: 7 tipos de personas que no pueden ser salvas. Y quizás, al final del video, descubras que Dios no solo te quiere advertir, quiere darte una nueva oportunidad. Quédate hasta el final, porque la penúltima persona de esta lista puede ser la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Ahora, en silencio, abre tu corazón, porque estamos a punto de comenzar un estudio profundo, directo y sin adornos. Y tal vez lo que escucharás aquí pueda cambiar tu destino eterno. El orgulloso que no se arrepiente. Hay una puerta por la que todo hijo de Dios debe pasar si quiere entrar al reino: la puerta del arrepentimiento. Pero hay un tipo de persona que nunca logrará cruzarla: el orgulloso, el que justifica su pecado, el que no se deja corregir, el que siempre tiene una excusa para lo que hace, para lo que dice, para lo que piensa. Este es uno de los tipos de personas que no pueden ser salvas, porque el arrepentimiento requiere humildad y el orgullo lo impide. Jesús lo dijo claramente en Lucas 18:14, al finalizar la parábola del fariseo y el publicano: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y sabes quién fue justificado ese día? El que no tenía argumentos, el que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. El orgulloso, en cambio, no clama misericordia, exige reconocimiento, no confiesa, acusa, no llora, señala, no se postra, compara, y al hacerlo, se excluye del quebranto que precede a la redención. Dios resiste al soberbio, no porque lo odie, sino porque el orgullo es una barrera que bloquea su gracia. ¿Y cómo se manifiesta este orgullo?
a veces en formas muy sutiles. Cuando dices, yo no soy tan malo. Cuando piensas, esto no aplica para mí. Cuando escuchas una predicación y crees que es para otros. Cuando prefieres esconder tu error antes que confesarlo. Y mientras tanto, tu alma se enfría, tu oído se cierra, tu espíritu se endurece. El orgulloso no puede ser salvo mientras permanezca en su orgullo, porque la salvación no se recibe por mérito, se recibe por rendición. Y el que no se rinde, no puede ser rescatado. Por eso, si tú te has sentido incómodo al escuchar esto, si algo dentro de ti se está revolviendo, si una voz suave te está diciendo, esto eres tú, entonces escucha. No es condenación, es invitación. Dios no quiere destruirte, quiere quebrarte, para luego levantarte. Quiere vaciarte, para poder llenarte. Quiere que te humilles, para poder levantarte con honra verdadera. Y si hoy tú decides rendir tu orgullo, confesar lo que has escondido, reconocer que sin Él no puedes, entonces este bloque no será una advertencia para ti, será tu punto de partida hacia una salvación genuina. Y ahora que hemos hablado del primero, prepárate, porque el próximo tipo de persona que no puede salvarse no es el que se esconde, es el que aparenta ser salvo, pero no lo es. Uno de los mayores engaños espirituales no es vivir en pecado abierto, es vivir una apariencia de santidad sin transformación real. Y ese es el segundo tipo de persona que no puede ser salva. El religioso de fachada. Este tipo de persona asiste a la iglesia, conoce los versículos, canta con fervor, pero su corazón permanece intacto. Su carácter no cambia. Su mente no se renueva. Su vida no da fruto. Y aunque todos lo ven como un creyente ejemplar, Dios ve lo que nadie ve. La ausencia de conversión genuina. Jesús habló directamente a este tipo de personas en Mateo 23, 27, 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El religioso sin transformación vive para agradar a los hombres, no a Dios. Le preocupa más su reputación que su integridad. Prefiere memorizar doctrinas que aplicarlas. Y en lugar de dejarse corregir, se escuda en su conocimiento para justificar su frialdad espiritual. Este tipo de persona puede pasar años dentro de una iglesia y jamás conocer al Dios vivo, porque la religión sin espíritu es costumbre vacía. Es un disfraz. Es un perfume sobre un cuerpo enfermo. Y ese tipo de vida no puede heredar el reino. Dios no busca asistentes frecuentes a cultos. Busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca voces afinadas. Busca corazones quebrantados. No busca vestimenta exterior. Busca pureza interior. Y el mayor peligro del religioso sin transformación es que cree estar bien. Se compara con los peores y dice, yo no soy como ellos. Pero no se compara con Cristo. No se deja podar, moldear, limpiar. Y así vive convencido de su salvación, mientras camina lejos de ella. Si tú sientes que esta descripción te toca, no es para avergonzarte, es para despertarte, porque si aún estás escuchando este mensaje, Dios te está extendiendo una oportunidad, una puerta abierta, una llamada urgente a dejar la apariencia y buscar la presencia. No se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto has cambiado. No se trata de cuántas veces asistes, se trata de cuántas veces te has rendido. No se trata de lo que dices con tu boca, se trata de lo que reflejas con tu vida. Y si hoy decides dejar atrás la máscara de la religión y te entregas completamente a Dios, entonces serás transformado de verdad, y el religioso de antes dará paso al Hijo renovado. Ahora, prepárate, porque en el siguiente bloque hablaremos de un tipo de persona que parece inofensiva, pero cuyo pecado silencioso lo está alejando del cielo, el que vive en amargura y no quiere perdonar. En el corazón del Evangelio hay una verdad innegociable.
Fuimos perdonados para perdonar. Pero hay un tipo de persona que resiste esa verdad, que a pesar de recibir la gracia, se niega a extenderla. Y esa persona, mientras guarde rencor en su alma, no puede ser salva. Jesús fue radical al respecto. En Mateo 6, 14, 15 dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este no es un consejo opcional, es una advertencia directa. No perdonar bloquea el perdón de Dios sobre ti. Y no estamos hablando de cosas pequeñas. Muchos de los que escuchan esto han sido traicionados, humillados, abusados, abandonados. El dolor es real, la herida es profunda, pero también es cierto que ese dolor no puede convertirse en una prisión eterna. El que guarda rencor vive atado al pasado. Cada recuerdo le reabre la herida. Cada vez que ve al agresor, su alma se endurece. Y aunque intenta orar, alabar, servir, su corazón sigue encadenado. El problema no es lo que te hicieron. El problema es lo que has permitido que ese dolor construya dentro de ti. Porque el rencor no solo daña al otro, te destruye a ti, te contamina, te roba la paz, te aleja de la presencia de Dios. Y lo más grave, te impide recibir el perdón que necesitas. Hay personas que oran con fervor, pero no reciben respuesta. Buscan consuelo, pero sienten un silencio espiritual. ¿Y por qué? Porque tienen cuentas pendientes, porque hay un perdón que han negado, y eso ha detenido el fluir del cielo en sus vidas. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, no es negar el dolor, es soltar al agresor en las manos de Dios y decir: no cargo más con esta carga, no bebo más de este veneno, yo libero, y me libero. Cuando perdonas, algo se rompe en lo invisible, se abren los cielos. Tu espíritu se desintoxica y Dios comienza a tratarte como hijo restaurado. Pero mientras no lo hagas, mientras te aferres a la herida, mientras alimentes el resentimiento, te estás excluyendo a ti mismo del reino. Hoy es el día de soltar, de escribir el nombre de esa persona, de orar por ella, de pedirle a Dios la fuerza que no tienes y de comenzar a caminar en verdadera libertad. Porque el que no perdona no es libre, y el que no es libre no puede ser salvo. Prepárate para lo que viene, porque el próximo tipo de persona que no puede salvarse no es aquel que odia a Dios, sino el que lo ha dejado en segundo lugar. Hay personas que no niegan a Dios con sus labios, pero lo niegan con sus decisiones. Dicen creer, pero sus prioridades revelan otra verdad. Y ese es otro tipo de persona que no puede salvarse, el que ama más al mundo que a Dios. La Escritura lo dice con claridad en 1 Juan 2, 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El problema no es tener cosas. El problema es cuando esas cosas te tienen a ti. Cuando prefieres el placer antes que la presencia. Cuando eliges el entretenimiento antes que la obediencia. Cuando tienes tiempo para todo, menos para buscar a Dios. Y no se trata solo de fiestas, excesos o vicios. También es amor al dinero, al reconocimiento, a la comodidad. Es vivir para lo temporal, olvidando lo eterno. Hay creyentes que en público alaban, pero en privado consumen, lo mismo que el mundo consume. Hablan de fe, pero negocian sus principios para avanzar en lo material. Sirven a Dios, pero solo si no interfiere con sus intereses. Y aquí está la verdad más dura. Dios no comparte su trono. No acepta segundos lugares. No es un adorno espiritual para nuestras agendas. Él es Rey, o no es nada. Jesús fue claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso aplica a todo lo que compite con Él en tu corazón. El amor al mundo te enfría, te adormece, te seduce con pequeñas concesiones, hasta que, sin darte cuenta, estás más cerca del mundo que del cielo. Y ese tipo de vida, aunque se vea funcional, aunque esté llena de bendiciones visibles, aunque parezca estable, no puede heredar la vida eterna. Dios quiere todo de ti. No un 90%, no un domingo por semana, no una oración ocasional. Te quiere por completo. Y si hoy te das cuenta de que has amado más al mundo que a Él, no es el fin, es una oportunidad, porque aún estás a tiempo de volver, de poner a Dios en su lugar, de buscar primeramente el reino, de vivir con los ojos puestos en lo eterno, porque solo los que aman al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas, permanecerán hasta el final. Ahora, abre tu corazón, porque lo que viene es aún más serio. El siguiente tipo de persona cree estar bien con Dios, pero ha apagado al Espíritu Santo. Hay algo profundamente sagrado que ocurre cuando una persona nace de nuevo. El Espíritu Santo viene a habitar en ella, no como visitante, sino como guía, consolador, maestro, voz interior. Pero hay quienes, con el tiempo, silencian esa voz, la ignoran, la apagan, la sustituyen. Y ese es otro tipo de persona que no puede salvarse mientras permanezca así, el que ha apagado al Espíritu Santo. La palabra es clara en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu, y aunque esta frase parece simple, encierra una advertencia tremenda, porque apagar al Espíritu no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible. Comienza cuando ignoras una convicción, cuando justificas un pecado pequeño, cuando prefieres tu voluntad en lugar de la de Dios, y sigues haciéndolo una y otra vez, hasta que la voz se silencia. Ya no sientes lo que antes sentías. Lo que antes te hacía llorar, ya no te toca. Lo que antes te conmovía, ahora te aburre. Lees la palabra, pero no te habla. Vas al culto, pero no adoras. Oras, pero no sientes presencia. Y aunque pareces vivo por fuera, por dentro estás seco. Eso es lo que pasa cuando se apaga al Espíritu. Pierdes la sensibilidad. Te vuelves religioso, frío, mecánico. Y sin esa llama interna, la salvación se convierte en teoría, no en experiencia. Porque no se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu. Él es el que convence, guía, fortalece, transforma. Sin Él, todo se vuelve esfuerzo humano. Y muchos se engañan creyendo que aún tienen al Espíritu, cuando hace tiempo lo apagaron, como Sansón, que pensó que podía levantarse como antes, sin saber que el Espíritu ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. El Espíritu no. Se va de inmediato. Primero se entristece, luego se apaga, y si no hay arrepentimiento, se aleja. Pero aún hay esperanza. Si tú reconoces hoy que esa llama se ha debilitado, si recuerdas los días en que su presencia te quemaba por dentro, si anhelas volver a sentirlo como antes, entonces este mensaje no es un juicio, es un llamado al regreso. Aviva el fuego, pide perdón, ríndete otra vez, pide al Espíritu Santo que vuelva a hablarte, a guiarte, a tocarte, porque el que apaga al Espíritu no puede ser salvo. Pero el que se arrepiente y lo busca, será encendido de nuevo con fuego del cielo. Y ahora, prepárate, porque el último tipo de persona es el más peligroso de todos, el que escucha todo esto y no hace nada. Este es, sin duda, el tipo de persona más peligroso de todos. No porque sea el más malvado, sino porque es el que más cerca está, y aún así no entra. Es aquel que escucha predicaciones, que mira videos cristianos, que asiente con la cabeza, que se emociona, se conmueve, incluso llora, pero no cambia. Jesús lo describió en Mateo 7:26-27.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y fue grande su ruina. No basta con oír la verdad. No basta con saber lo correcto. Es necesario obedecer. El que solo oye se engaña a sí mismo. Cree que su conocimiento lo salva, que su emoción es suficiente. Pero la fe sin obras está muerta, y el conocimiento sin obediencia es condenación, porque cada mensaje escuchado y no aplicado es como una medicina rechazada, como una advertencia ignorada, como una llave que nunca se usa. Y Dios no está buscando oyentes, está buscando discípulos. Personas que al escuchar cambian, que al ser confrontadas se rinden, que al ser corregidas obedecen. El que oye y no hace endurece su corazón, y con cada nueva palabra que ignora se aleja más de la salvación. Muchos estarán delante del Señor diciendo: Señor, Señor, yo escuchaba tus mensajes, yo compartía los videos, yo decía amén. Y Él responderá: nunca os conocí. Mateo 7, 21, 23. ¿Y por qué? Porque oyeron, pero no obedecieron. Porque se emocionaron, pero no se arrepintieron. Porque se expusieron a la luz, pero eligieron la sombra. Y hoy, tú has escuchado cada una de estas advertencias, no por casualidad, no por coincidencia. Dios te ha traído hasta aquí. Y ahora te toca decidir: ¿serás un oyente más o un obediente verdadero? La salvación está a un paso, pero ese paso no es oír, es actuar. Hoy puedes ser transformado. Hoy puedes volver. Hoy puedes encenderte. Hoy puedes perdonar, rendirte, dejar al mundo, derribar tu orgullo. Hoy puedes hacer lo que otros solo escuchan, y si lo haces, serás salvo. Una advertencia para los últimos tiempos. Muchos hoy hablan de señales, de guerras, de pestes, de terremotos, de confusión. Y todos buscan interpretar los tiempos, discernir la hora, anticipar lo que viene. Pero lo más aterrador no es lo que sucede en el mundo, sino lo que sucede en los corazones. Porque en este tiempo final, lo más peligroso no es el anticristo, ni las persecuciones, ni el caos global. Es la frialdad, la indiferencia, la tibieza que se disfraza de fe. Jesús dijo que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría, y eso ya está ocurriendo. Creyentes que se han vuelto expertos en información, pero pobres en transformación. Que conocen doctrina, pero han perdido la devoción. Que dicen amén con los labios, pero no con la vida. Y si tú has escuchado hasta aquí, si este mensaje ha penetrado en lo profundo de tu alma, entonces entiende algo muy claro. No estás llamado a ser uno más. Fuiste llamado a ser una señal viva de que Dios aún transforma. Fuiste llamado a ser una antorcha en la noche, un eco de lo eterno en un mundo temporal, un testigo de la verdad, aunque todos la nieguen. No juegues con tu salvación. No postergues tu arrepentimiento. No pongas excusas espirituales para justificar una vida carnal. El tiempo es ahora. El cielo aún tiene puertas abiertas, pero pronto se cerrarán. Y los que hoy lloran por sus pecados serán los que mañana se alegren en la gloria. Los que hoy obedecen, aunque les cueste, serán los que reciban la corona incorruptible. Los que hoy se humillan serán exaltados por el Padre. Así que no olvides esta última advertencia. Dios no puede ser burlado, y cada decisión que tomes después de este mensaje será contada. Te espero en el próximo video. Pero más que eso, te quiero ver en la eternidad. Que la paz de Cristo te abrace y que su fuego no se apague jamás en ti. Parte 1. Cierre. Aprox 5000 caracteres. Si has llegado hasta aquí, quiero comenzar diciéndote algo desde el fondo de mi alma. Felicitaciones. Eres uno de los pocos que no solo escucha, sino que permanece hasta el final buscando la voz de Dios, aunque cueste, aunque duela, aunque confronte. Eso te distingue, te separa,
te señala como alguien que verdaderamente anhela la verdad. Muy. Pocos llegan tan lejos. Muchos hacen clic. Muchos comienzan. Muchos se emocionan, pero pocos perseveran hasta el último minuto. Y eso dice algo sobre ti. Eres uno de los que el cielo mira con esperanza. Hoy has recorrido un camino intenso. Escuchaste 7 verdades que no fueron fáciles de oír. Pero no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el Espíritu Santo quiso hablar contigo. Y lo hizo. Tal vez te viste reflejado en uno o más de estos tipos de personas. Tal vez sentiste que algunas palabras te desgarraban por dentro, que abrían heridas viejas, que te confrontaban con cosas que habías escondido. Y eso es bueno, eso es gracia, porque la corrección de Dios es una señal de amor. Él no corrige a los que ignora, corrige a los que quiere salvar. Y ahora, después de todo lo que escuchaste, quiero invitarte a hacer algo especial. Quiero que comentes aquí abajo esta frase: Señor, no solo escuché, hoy decido obedecer. Escríbelo como señal de tu decisión, como acto público de fe, como evidencia de que no eres un simple oyente, sino alguien que quiere vivir una fe genuina. Comentar esa frase no es solo un gesto, es una declaración espiritual. Es mostrarle al cielo y a ti mismo que no fuiste espectador, sino participante. Además, si haces eso, sabrás que perteneces al pequeño grupo de los escogidos que llegan hasta el final, de los que honran la palabra con su tiempo, con su corazón y con su decisión. Ahora quiero decirte algo más. Si este mensaje tocó tu vida, si sentiste que Dios te habló, no te lo quedes. Compártelo. Envíaselo a alguien que amas. Tal vez esa persona está a un paso del abismo. Y esta palabra puede ser su último llamado. También te invito a suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Y aquí quiero ser claro contigo. No suscribirse, después de todo esto, es como recibir una carta del cielo y dejarla cerrada. Es como oír la voz de Dios y seguir como si nada. Sería una vergüenza espiritual. Pero si decides suscribirte, estarás diciendo: yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir escuchando, yo quiero mantener viva mi fe. Aquí, en este canal, publicamos mensajes que no son entretenimientos, sino alimento del alma. Y muchas personas que no tienen una iglesia, una comunidad, una familia espiritual, usan estos videos como su única conexión con la palabra. Así que al suscribirte, al darle like, al comentar, al compartir, imagina por un momento que tu vida es como una lámpara de aceite. Y cada día, con cada decisión, con cada acto de fe o de desobediencia, decides si esa lámpara arde o se apaga. Hoy, al escuchar este mensaje hasta el final, has vertido aceite puro sobre tu lámpara. Has elegido estar despierto, vigilante, con la luz encendida en medio de una generación que camina a oscuras. Pero te hago una pregunta. ¿Qué harás mañana? ¿Qué harás cuando el video termine, cuando el silencio vuelva, cuando regreses? A tus rutinas, a tu mundo, a tus tentaciones. Aquí es donde la fe se vuelve real, donde se prueba, donde se purifica. El cristiano que verdaderamente será salvo no es aquel que solo escucha mensajes fuertes, sino aquel que deja que esos mensajes lo transformen por dentro, que cambia hábitos, que se arrodilla cuando nadie lo ve, que perdona cuando nadie lo exige, que renuncia al mundo incluso si nadie aplaude. Ese es el tipo de creyente que resiste la tormenta. Ese es el que será hallado fiel cuando suene la trompeta. Tal vez hoy te das cuenta de que estás lejos de eso. Tal vez te sentiste expuesto, desnudo, tocado por el Espíritu. Y eso, amado Hijo de Dios, no es vergüenza, es misericordia. El Señor no revela para destruir, sino para sanar. No expone para humillar, sino para restaurar. Y si tú permaneces en ese quebranto, si te humillas, si te rindes, Él te levanta, te limpia, te enciende. No salgas de este video como entraste. No apagues lo que comenzó a arder.
No cierres esta página como si fuera solo otro contenido. Esto fue un llamado del cielo. Esto fue una sacudida espiritual. Esto fue una voz suave, pero firme, diciéndote: vuelve a mí. Con todo tu corazón. Aún hay tiempo. Y ahora, antes de irte, quiero dejarte una tarea espiritual. Quédate en silencio. No pauses el video. No te desconectes aún. Escucha la música de fondo. Siente esa paz. Ese es el Espíritu Santo ministrando tu corazón. Ora en silencio. Dile a Dios lo que sentiste, lo que entendiste, lo que deseas cambiar. Haz un compromiso, una promesa, una entrega. Dile: Señor, yo quiero ser contado entre los que sí se salvan, entre los que obedecen, entre los que perseveran. Avívame, despiértame, transfórmame. Y, cuando termines, permanece unos segundos más. Deja que el cielo te selle, que el Espíritu confirme, que tu alma guarde esta palabra para siempre. Y no olvides, el último tipo de persona que no se puede salvar es aquel que olvida lo que Dios le dijo. No seas uno de ellos. Sé de los que recuerdan, de los que obedecen, de los que perseveran hasta el fin. Este canal está aquí para acompañarte. Suscríbete, comparte, participa y sobre todo, permanece en Cristo. Hasta el próximo mensaje, paz en tu alma y fuego en tu espíritu. Amén.